Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Vivi and Johnny Podcast. Bueno, esperamos que el día de hoy se encuentren muy bien, muy animados, muy motivados para escuchar su podcast favorito. Recuerden que este es su podcast favorito, Vivi and Johnny. Y estamos en todas las plataformas. Puedes encontrarnos en YouTube Music y en Spotify. Así que usted no tiene excusa para no escuchar este podcast maravilloso que le encanta tanto. Así es, si usted nos quiere ver, pues entre a YouTube normal, a YouTube video. Si usted quiere solamente escuchar porque va manejando, porque está lavando la loza, porque está haciendo sus quehaceres, pues póngalo en YouTube Music o en Spotify. Y así nos escucha, pasa un rato agradable, pasa un rato sonriendo. Ameno. Bueno. No, ameno, no, ameno. Ok. Pasa un rato ameno. Y comparte con nosotros así a la distancia y en tiempos diferentes, pero créame que nosotros nos sentimos que estamos compartiendo con ustedes. Claro que sí, así es. Y bueno, el día de hoy queremos hablarles de algo que Dios ha hablado en nuestras vidas y experiencias propias, experiencias que nos han pasado, cosas a veces no tan chéveres y que casualmente varias personas nos han dicho que han pasado algo similar. Durante esta semana nos han contado que han vivido esas experiencias. Así que usted puede sentirse identificado en este momento. O identificada. O identificada en este o identificade. Ay, no. Mentira. Vea que el día de hoy vamos a hablar de la iglesia. La iglesia. ¿Cuál iglesia? Hay varias iglesias. Vea que cuando yo era pequeño, yo tenía un grupo de amigos y la mayor parte de mis amigos eran católicos. Sí. Así que ellos empezaron a hacer su primera comunión, sus bautizos, bueno, todo eso que hacen en la iglesia católica. Sí. Y yo recuerdo que yo le dije a mis papás, oiga, yo quiero hacer la primera comunión. Porque los otros la hacían. Pero no solamente porque los otros la hacían, sino porque les hacían fiesta, le daban regalos, de todo. Y yo dije, uy, un día que le dan a unos regalos y no es su cumpleaños, eso para mí era como wow. Aparte de la Navidad y el cumpleaños. Sí. Es que lo que pasa es que como yo cumplo en diciembre, entonces a veces como que se me embolataba y entonces tomé esta es la ropa de diciembre. Yo no hago eso. Más le vale. Pero me pasaba eso, que tomé esta la ropa de diciembre y esa era la del cumpleaños o la del 31, bueno, o me compraban 3 mudas de ropa. Bueno, eso dependía también de muchos factores. El caso es que yo empecé a asistir a algo que se llamaba catecismo. Y empecé a tomar las clases hasta que un día yo le dije a mi mamá, no, mamá, yo por allá no vuelvo. Por allá no vuelvo porque... ¿No te gustó? No, porque yo me acuerdo que nosotros nos ponían como a caminar, a hacer como una procesión dentro de un colegio que era donde tomábamos y nos tocaba tirarnos al suelo, que porque las caídas de Cristo, que esto. Y yo le dije, no, mamá, yo por allá no vuelvo, eso no me gustó ni 5. Ay, entonces ya desertaste de la fiesta del bautizo. Sí, yo dije, no, yo me quedo sin regalo y No, ya. tenías que pagar el precio, ¿cierto? Pero mire que no fue la única vez. Ajá. Yo también, es que yo he ido a muchas iglesias, la verdad, a conocer, a mirar, a todo este tipo de cosas. Pero también cuando era niño, fui a una iglesia y en esta iglesia los domingos a los niños nos llevaban a una parte aparte, que era como la escuela dominical, se llamaba. Ok. Y allí estaban todos los niños y yo iba una vez cada 15 días. Pero lo hacía a propósito. Yo sabía que llegaba el domingo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque allí me dejaban tareas. My God, los domingos. Entonces dejaban tarea, se llevaban todos los niños, nos enseñaban de la Biblia y demás. Y nos dejaban tarea para llevar dentro de 8 días. Y yo decía, no, pero con las tareas que tengo en el colegio, más las tareas para venir a la iglesia, no, yo no vuelvo por allá. Entonces yo iba cada 15 días, cosa de que, uno es inteligente, vea, cosa de que yo iba y yo no sabía qué tarea era la que habían dejado hace 8 días. O sea, no te gustaba pagar el precio. En ningún lado. No, pues sí, es que uno de niño también, digamos que va a donde más cómodo se siente, por ejemplo, sí, donde haya juegos, donde haya obras de teatro, donde haya algo divertido que le llame la atención, que haya música. Pero pues sí, de pronto uno dice, no, pues tareas para cada día. No, eso era muy harto. Claro. Pues a uno de niño, no, y todavía a uno no le gusta hacer tareas. Todo No, eso, y por eso... es que las tareas no deberían existir. Que uno va al colegio a Es estudiar, verdad. a aprender y ¿para qué le dejan Apoyo tareas? la Y las moción. tareas las hacen los papás.
No, es que de verdad, y sobre todo los niños más pequeños, entonces pues eso realmente es una pérdida de tiempo con la disculpa para los profesores y demás, porque Con la sí, disculpa para los que dejan tarea. para los Vive que dan tareas. and Y joy. hay gente que de pronto piensa que eso sí es muy importante y tienen sus argumentos, pero pues bueno, nosotros no estamos ahí, ¿Tú de has tenido acuerdo. experiencias así como raras en alguna iglesia? Uy, Dios mío, yo una vez fui a una iglesia así y nosotros, bueno, llegamos como que dieron una palabra, yo realmente tengo un No vaya a recuerdo decir muy nombres vago. ni nombres de iglesias ni nada, No, ¿no? no, Porque no, ni nos ubicación. acribillan. No, 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 pero no, dieron una palabra, tengo recuerdos muy vagos, yo no sé, yo tenía por ahí que, yo creo que unos 15 años por ahí. Y resulta que dijeron, vamos a orar. Y entonces vamos a orar y pasaron unas canecas de basura con bolsas plásticas. Y yo como, y a cada persona le pasaron una caneca plástica al frente y yo. ¿Era para recoger la ofrenda o para qué? Era porque en la oración uno se vomitaba. Y yo, ¿Cómo así que no se "Marica", vomitaba? o sea, y tenían ya todo preparado para uno vomitarse en la oración. Y yo, no sé, o sea, eso me quedó aquí como tan marcado. Yo, pero ¿qué es esto? O ¿Pero sea, les habían dado algo de comer antes o qué? ¿Cómo era el rollo? no sé, o sea, realmente no sé, supongo que iban a hacer alguna liberación o algo, pero muy raro, o sea, como, pues no sé, ahí me sentí rarísima, fue la única vez claramente que fui, entonces sí, tuve ese tipo de experiencias raras. Mira que hay lugares muy locos, muy Mm, locos. Una vez fui, acá contando, abriendo el corazón, fue una iglesia en donde nos dijeron, oiga, todas las personas que vienen por primera vez háganse acá a la derecha, todas las que vienen por segunda vez o han venido más de una vez háganse acá, y ujú. todos los que querían milagros o sanidades, algo así, háganse acá a este otro lado. Oh my God. Y yo pues, yo iba con una amiga que me había invitado y yo, no, ella me dijo, hágase allá, que a mí me Los toca allá. nuevos. No, Sí. no, ella ya lleva tiempo allá. No, te mandó a ti a los nuevos. Ah, sí, 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 claro. Y resulta que ahí nos iban a hacer profecía. Dios Y mío. empiezan a decirme, no, Dios te ha escuchado cuando lloras en las noches, cuando estás solo, cuando Él está ahí contigo. Y una vaina así, todas ¿Y generales. hacían fila o cómo era? No, uno estaba sentado y le mandaban los Ay, profetas. Dios mío, Eso es tenían que... un poco de profetas que le mandaban a uno a orar. Y le decían unas cosas que uno decía, como que no sé, no lo sé, Rick. Es que hay gente que yo no, oye, hay gente que hace unas estrategias un poco extrañas y ese tipo de estrategias lo que hacen es como desviar la verdad de lo que dice la palabra. Entonces, cuando uno vaya, uno es como, no sé ni qué, si está bien, si está mal, que y pues luego de ir, por ejemplo, en tu caso que vas a varios lugares, que miras varias cosas, pues tú dices, ¿qué opinas tú? O sea, como que tú dices, ¿cuál de todas es la verdad o ¿A cuál iglesia voy? de dónde sacan cada argumento, ¿cierto? Tú me contaste una vez la de una amiga. Cuéntamela acá, cuéntela a todos lo de su amiga. No vayas a decir el nombre de su amiga, pero ¿qué pasó a su amiga? Esa fue la que ella fue a una iglesia y ese día es que empezaron a orar, pero la gente azotaba contra las paredes y unas cosas así súper raras. Y ella Empezaba a como que, remolinear, a saltar, a... o sea, como que eran, yo no sé, yo creo que eso eran como liberaciones o yo qué sé, pero pues imagínese uno ir a una iglesia a aprender de Dios y que la gente empiece a pegarse contra las paredes, pues hombre, uno dice, pero ¿en qué me metí? ¿A dónde estoy yendo? Sí, es muy raro. Y bueno, digamos que en parte de todo, lo que uno también tiene que tener presente, obviamente, pues es que las personas son personas, somos personas, humanos, y fallamos y cometemos miles de errores. Entonces, yo digo que de entrada lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que quien está organizando la iglesia es una persona que puede cometer errores como yo. Pero, Y que por lo menos a la iglesia a la que usted vaya, su pastor por lo menos haya estudiado. exacto, pero Porque es que hoy entonces día ahí es cualquiera monta una donde iglesia. sí, entonces ahí voy con mi pero. Pero al momento de yo elegir una iglesia, es que sí debo hacer un filtro y hacer como, sí, primero orar, Oiga, pedirle ¿dónde a me voy a Dios meter? ayuda, exacto. Y segundo, pues también hacer un filtro como, bueno, ¿qué creen acá? O sea, ¿en qué están creyendo? ¿Es la Biblia la base de todo? Sí, creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿En qué creen? Porque pues uno a veces está asistiendo a una iglesia y ni saben qué creen. Y hoy en día hay páginas en Instagram, página de la iglesia y todo que dicen que creen cuál es su misión, cuál es su visión. Entonces uno puede hacer como ese filtro y decir, bueno, venga, ¿en dónde me voy a meter? No, y es que hoy día muchas personas dicen, oiga, se levantan con las ganas de ser pastor y se voy a poner una iglesia y literal van, alquilan un garaje y montan su iglesia con 3, 4 pejelagartos
y empiezan a hacer lo que a ellos les parece. Bueno, ¿y tú y así, crees que algunas de esas personas, perdóname, te interrumpo, lo hacen de buen corazón o todos lo hacen de mala intención? yo creo que hay uno que otro que lo hace de buen corazón, Ok, pero también está el que lo hace de malas. El que lo hace de malo de negocio. para negocio, para ganar dinero, para jugar con la fe. Creo Ujú, que están los dos bandos. Está el que por ignorante peca, ujú, como el que lo hace ya sabiendo lo que va a hacer. Vivi ujú. and Y Joy. vea que acá me recuerda mucho una frase que yo siempre digo que esa frase se me quedó muy marcada. Es una frase de Karl Barth. Él es un teólogo del siglo XX. Y él dice, ¿han ido ustedes directamente a la Biblia para averiguar lo que dice y no lo que les enseñaron que dice? Ujú. Y es una frase que a mí me rompió la cabeza porque es que literal, cuando uno de persona del común, uno va a una iglesia o a algún lugar, uno cree que todo lo que le están diciendo es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia y es tal cual como debería hacerse las cosas. Sí, yo tengo otra amiga que estuvo toda su niñez creciendo en una iglesia y creyendo todo lo que aprendía. Y un día ella empezó a leer la Biblia. Y empezó a leer la Biblia y empezó a darse cuenta que habían cosas que eran diferentes a lo que le estaban a ella enseñando. Y se suponía que todo lo que a ella le estaban enseñando era de la Biblia. Y ella, claro, fue un choque súper fuerte para ella, pero también gracias a Dios, Dios precisamente le habló y abrió sus ojos y permitió que ella saliera de ese lugar para ir a una iglesia donde realmente le ayudaran y le formaran basados en la palabra de Dios y no en los inventos de algún hombre. Es que ahí está lo importante de no tragar entero. Ujú. Nosotros lo dijimos una vez en un podcast, oiga, todo lo que nosotros le hablemos, todo lo que usted escuche y que sea de alguien que viene de parte de Dios, y lo digo entre comillas, porque es que muchas personas hablan de parte de Dios y resulta que son sus propios sentimientos, son sus propias emociones y no lo contrarrestan con lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que usted no coma entero, que usted lea la Biblia, investigue, estudie. Y denunciar. La Biblia es su propio intérprete. Ajá, Vea que la Biblia no se contradice. total. Investíguela y lea, y lea, y lea. Usted no coma entero todo lo que alguien le puede decir de parte de Dios, nuevamente entre comillas. Pero entonces vayamos a un punto muy, muy importante. Según la Biblia, ¿qué es la iglesia? Ok, ok. Bueno, resulta que la palabra iglesia no es una palabra que esté como tal en la Biblia, Ujú, porque esta es una palabra que es adoptada de los griegos. Esta palabra viene en griego se pronuncia algo así. Yo no soy griego, no sé griego. Se pronuncia algo como eclesía. ujú. Y esto era como un lugar en donde la gente se reunía, como donde había una comunidad y ellos se reunían. Entonces, como los cristianos, los primeros cristianos, ellos empezaban a reunir en casas para aprender y adorar a Dios, pues de ahí salió esta palabra y fue adoptada por los cristianos. Ujú. De hecho, es una asamblea. La iglesia era una asamblea ¿Correcto? donde se reunían a tomar cierto tipo también de decisiones. Entonces, vean los conceptos que se toman para formar la palabra iglesia. Es súper chévere. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, pero ¿cómo así? Entonces la iglesia no es el templo donde estoy yendo o la religión o la denominación a la que yo me estoy como afiliando. No, no. Es más, ese edificio al cual usted va los domingos o cuando va a bautizarse o va, qué sé yo, o cuando va a buscar de Dios, eso no es una iglesia, eso es un templo, eso es un lugar, son unas paredes. Ujú. Porque lo que nos enseña la Biblia es que la iglesia es usted que cree en Dios y yo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Wow, y eso me encanta. Me encanta porque, mira, nosotros empezamos hablando de este tema como, bueno, es que yo fui a tal iglesia, yo fui a tal iglesia, yo no sé a qué iglesia ir, pero realmente es que cuando entendemos que la iglesia somos nosotros, las personas que realmente la conformamos, es cuando dice, wow, esto es otro nivel. Y ahí es donde empezamos a entender muchas cosas. Y la Biblia nos habla de la iglesia como un cuerpo, como ese cuerpo que trabaja juntos, dice que si un miembro se duele, todo el cuerpo se debe doler con él. No, Ujú. no se debe señalar, criticar, apedrear. No, es un lugar en donde como hermanos, como amigos, como familia,
como esa hermandad, nos apoyamos unos a otros. Ujú. Y cada uno tiene su función específica, ¿sí? Ahí también, eso es en 1 Corintios 12, ahí también habla que la mano tiene su función y el ojo tiene su función y la mano no podría, bueno, estoy parafraseando porque no lo recuerdo específicamente, pero habla que cada cosa tiene su función y, por ejemplo, la mano no podría hablar y la boca no podría palpar, sino que realmente todos tenemos una función dentro de ese cuerpo de Cristo como iglesia. Eso Correcto. es súper chévere. Correcto, que hay esa coinonía, esa comunión, esa cercanía en donde todos trabajamos juntos. También la Biblia en Efesios nos habla de que la iglesia o este cuerpo de Cristo es también como un edificio Ujú. en donde todos trabajamos siempre como llevándonos a esa unanimidad, Ujú. esa cercanía. Y vea que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer personas de diferentes iglesias, sí, de diferentes lugares en donde se congregan o buscan a Dios. Sí. Y hemos tenido esa cercanía y esa afinidad y poder decir, oiga, qué bacano decirle, cuento con usted. Qué chévere que puedo tener una persona que puede orar conmigo, que puede ayudarme aconsejándome en momentos de dificultad. Ujú. Eso es algo muy bacano. Yo escuchaba una prédica esta semana donde precisamente decía como, oiga, es que me voy a cambiar de iglesia. Y decía este pastor, es que eso es ilógico, o sea, no es una frase coherente decir, me voy a cambiar de iglesia, porque realmente todos somos la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo importante? Que todos tengamos la misma base. En esa parte del edificio lo dice, que la base sea Cristo. Y si Cristo es la base, todos estamos edificando sobre la misma base. Ya si usted se está metiendo para otro lado donde la base no es Cristo, ahí sí ya está cambiando de iglesia. Y es que eso es lo importante. Vea que yo he escuchado de muchas iglesias Ujú. que lamentablemente el pastor cae en pecado o se deja de congregar o pasa X o Y. El caso Sí, es que ya ese líder que tenían ahí como cabeza ya no está por sí, X o Y motivo. ¿Y qué pasa con los asistentes a esa iglesia? se Se desaparece. desaparecen, se van, culpan a Dios de que todos los pastores son iguales, de que qué sé yo, porque su fe no estaba puesta en Cristo, sino en el líder o en el templo, en el edificio como tal. Y qué importante es eso. Mira que hay una cantante cristiana muy famosa del exterior, que ella precisamente su iglesia le pasó eso, mejor dicho, su pastor, nada que ver, estaba en otras cosas, se desintegró la iglesia, pero ella estaba firme realmente en su fe, firme en Jesús. Y ella siguió siendo cristiana realmente y digamos que su vida cambió, obviamente fue un choque súper fuerte, pero su vida cambió, pero ella seguía firme sobre la roca. Entonces yo decía, uy, qué bacano porque claro, uno dice, a mí me falla de pronto el pastor, me falla la iglesia, me falla X, me falla. Y uno sale corriendo. Y uno dice, no, espere. Y uno dura tiempo, meses, años, alejado de Dios y culpando a la gente y culpando a otros. Pero qué bacano es ver que alguien se mantiene firme en sus creencias y en lo que realmente Dios ha hecho en su vida, le ha hablado a su vida y en ese Dios que la persona realmente ha visto. Y por eso es que uno sí debe tener esa base firme. Y por eso es que nosotros también siempre decimos que cada uno tenga esa relación personal con Dios y no simplemente que nos basemos en el otro, en el que me ayuda, en el que En las me... experiencias de los demás. Exactamente. Y mira que ahorita que hablabas de cambiarse de iglesia, Ujú. ¿cierto? Eh, Cuando usted cambia de lugar en el cual se congrega, en el cual aprende de Dios, ¿cuál es la motivación por la que lo hace? Yo Mm. conozco personas que en 1, 2, 3 años se cambian de iglesia y eso es como cambiarse de la chaqueta. ¿En serio? No, 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 no es en serio. Y se cambian y van a una y van a otra y van a otra y van a... Es que aquí no me siento bien, es que aquí no sentí O sea, como por experimentar por realmente. experiencias o por la que la iglesia está de moda, porque eso también pasa, Mm, ¿no? Porque tiene cierto pastor o tiene... Y entonces ahora voy a ir allí porque esta es la iglesia de moda, claro, la que sale en televisión y entonces uno dice, ay, no, esta es más famosa, la que entonces todo el yo mundo hago va. parte de y se siente mejor. Sí, puede Ujú. pasar O eso. porque hace parte del pastor X, o Ujú. porque la lidera tal persona, o porque hacen X o Y movimiento, o porque allí sintió algo especial y sobrenatural, le dio la tembladera, no sé. Y esa es Mm. la razón por la cual se cambian de iglesia, Ujú. imagínate. Sí, claro. No, y Y precisamente lo que yo decía, o sea, si realmente lo que van a cambiar es porque el fundamento en el que está en la iglesia no es Jesús, no es ahí sí es Cristo, válido. pues ahí uno dice, oiga, realmente sí, porque es que
no estoy creciendo, no estoy aprendiendo, no me están enseñando, no me están nutriendo realmente por X y Y razón. Y eso, o sea, aún así uno dice, oiga, que sea Dios realmente el que guíe esa decisión, porque Dios es el que lo pone a uno donde lo pone para servir, para crecer, para hacer parte de ese lugar. Y realmente esa familia que uno forma allí es como que, oiga, todos nos vamos a apoyar, todos vamos a trabajar hacia la misma dirección y no que, oiga, llegó esta mano a ayudar y ¡pum! De repente se fue y nos dejó tirados. Mira que a mí me pasó, y acá en Abriendo el Corazón, Entramos a la fase. sección de Abriendo el Corazón, Vivi and Johnny. yo me cambié de iglesia. Precisamente por eso, porque yo ya no me sentía bien, yo ya sentía que no tenía amigos en la iglesia y demás. Y yo empecé a buscar y asistir a varios lugares Ujú. en donde congregarme, pero no me sentía bien en ningún lado. Ay, Y busqué y busqué y busqué dónde y no encontraba. Estaba un tiempo en una, luego en otra y allí me invitaban a tal lado y asistía. Me alejé de Dios, X o Y, duré 9 años alejado de Dios y decido volver a la iglesia a la cual yo conocí de Dios, ¿de dónde te saliste? de donde me salí. Y Ok. voy allá y empiezo a congregarme, empiezo a asistir y Dios empieza a hablarme a mi vida. Y le digo, Dios, ¿será que tú quieres que yo me congregue acá? ¿Y sabe qué me dice Dios? ¿Qué? Me dice, yo nunca le dije que se fuera. La decisión fue suya. Cachetada. Sí, eso me cogió. ¡Pa! ¡Pa! Y yo dije, claro, es tan lógico. ¿Y no te pasa que sientes o no sentiste en ese momento que perdiste 9 años de tu vida? O sea, que perdiste fue un montón de tiempo. Sí, O sea, cuando yo me alejé de Dios fue terrible. Me alejé, fui y vagabundeé en el mundo. Hice muchas cosas que no le agradaban a Dios. Y cuando volví, yo dije, uy, todo este tiempo, ¿yo qué hubiera hecho? O sea, yo mejor dicho estaría haciendo esto, haciendo esto, haciendo... O sea, muchas cosas que hubiera podido hacer para Dios, que yo venía desarrollando, pero realmente por haberme alejado, literalmente lo dejé botado. Entonces yo digo, uy, no, qué pérdida de tiempo tan grande que tuve y qué tristeza porque de verdad fueron decisiones que uno toma porque sí, o sea, realmente hay Ujú. muchas razones, pero pues al final de todo uno se da cuenta que las razones no son de peso. correcto. Son nuestras propias decisiones Ujú. cuando no le consultamos a Dios. Sí, total. Y vea que una de las razones también, creería yo que una de las más importantes, es mi punto de vista y es mi opinión, Ujú. es que la iglesia o este cuerpo de Cristo, él describe la iglesia como la novia de Cristo. Ujú. Y eso es un papel importante porque este hecho de ser la novia, la Biblia nos habla de que vamos a tener unas bodas, las bodas del Cordero y demás. Y bueno, eso es otro podcast que nos vamos a alargar un poco más. Pero esto en sí lo que nos dice es como esa relación tan cercana que vamos a tener o que podemos tener desde ya incluso con Jesús, con nuestro Wow. Padre Celestial. Es increíble. Wow, imagínate, y nosotros a veces dejamos de ser la novia cuando nos alejamos. O sea, es como si le fuéramos literalmente infieles a Dios. Claro, es que una de las razones de serle infiel a Dios es quitándole ese lugar que Él tiene y enfocarnos en nuestros sueños, enfocarnos en lo que nosotros queremos y demás, y dejar de lado los planes y los propósitos que Él tiene para cada una de nuestra vida. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, lo primero y primordial Y es se recordar está copiando. que usted es la iglesia. Wow, primer punto, nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos parte de la misma iglesia y es la iglesia de Jesucristo. Muy Eso bien. es lo que nosotros somos. Wow. Y segundo, cuando busque un lugar donde congregarse, donde hacer familia, donde crecer, evalúe a qué lugar se va a ir. Correcto. Ujú. Y si usted en algún momento ha criticado al hermanito, a la hermanita, qué sé yo, porque eso suele pasar, hombre, usted trate de ayudar más bien, mire cómo puede ayudar, cómo puede solucionar, qué puede hacer usted por esa persona para ayudarlo a acercarse más a Dios. Total. Sí. Recuerda que todos somos un mismo cuerpo y a todos nos debe doler exactamente lo mismo, así como esa persona se aleja, así como cuando esa persona falla, no, hombre, no sea de los que juzgan, sino sea de los que dan la mano, sea de los que ayudan.
Sí, porque solemos hacer mucho eso con todo el Esa es mundo. otra de las razones por las que la gente se cambia de iglesia, entre comillas, una vez más, Ujú. porque no se sienten amados por su propia iglesia. Se sienten señalados, se sienten rechazados o juzgados. Imagínate qué fuerte. El lugar donde uno debería sentirse más cómodo, más tranquilo, más Más amado. acogido. Y realmente es un lugar donde uno se siente rechazado. Entonces, qué importante es saber que, claro, allá hay personas que pueden fallar, que pueden tener cosas que no me gustan. O sea, no vamos a encontrar un lugar para Como en todo congregarnos lado. perfecto. O sea, no va a ser el lugar que, ay, no, acá es todo 10 de 10, la gente perfecta. Eso es imposible. Correcto, correcto. Pero que sea el lugar donde realmente usted diga, aquí la palabra de Dios es lo que es la base para todo y aquí me siento en familia. Vivi and Eso es Johnny. lo que usted debe buscar en la iglesia. Que tenga esa hermandad, esa coinonía, esa cercanía. Y sobre todo que el fundamento sea Cristo. Que se predique de Cristo. Que usted no salga de una charla motivacional, que no salga de un coach que lo acaba de motivar, sino alguien que lo confrontó con la palabra de Dios. Ujú. Eso es lo que usted debe buscar. Espectacular. Y tampoco se trata de andar de iglesia en iglesia ni de decir, es que como todos somos la iglesia estoy en cualquiera. No, busque un espacio, busque un lugar donde usted se congregue, donde usted haga esa hermandad, esa familia y realmente empiece a construir y a ser parte de ese edificio. Y recuerde que en la misma Biblia Pablo nos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Así que no deje de congregarse, busque un lugar para congregarse, no busque a Dios a su manera, porque a su manera no existe, solo hay una manera y esa manera está en la palabra de Dios. Ujú. Y hay muchas personas que han estudiado, que se han capacitado, que han visto un poco más allá y son esas personas las que nos ayudan, porque es que uno no se las sabe todas y necesita siempre ayuda de la buena. Y les recuerdo una vez más la frase de Carvar. ¿Han ido ustedes directamente a la Biblia para averiguar lo que dice y no lo que les enseñaron que dice? Pilas con eso. Esa es nuestra invitación el día de hoy, así que muchas gracias por escucharnos, por tomar este tiempo para este podcast y nos vemos dentro de 8 días en un nuevo episodio. Ya saben, todos los viernes aquí en Vivi and Johnny pueden escucharnos en YouTube Music y en Spotify. Recuerde, Vivi and Johnny Podcast. Vivi and Johnny Podcast, su podcast favorito. No olvide que somos su podcast favorito y nos vemos dentro de 8 días. Bye. Chao, chao.